Hola, esta actividad va a ser importante, por eso os la he resaltado y os la voy a resolver de esta manera, ¿vale? Utilizando el móvil y las últimas tecnologías a mi alcance. Fijaros, me dice, sacar dos vectores directores de un plano dado. En este caso tengo que el plano es este. Nos tenemos que acordar que esto es una ecuación lineal con tres incógnitas. Si yo la pusiera con matrices, realmente tendría una sola fila, ¿vale? Entonces, si yo quiero resolver si la pongo con matrices, me saldría un sistema en el cual yo tengo una sola fila. Entonces, si yo quiero resolver ese sistema, esa ecuación, pues lo que tengo que hacer es acordarme de esto. Una ecuación importante, que es esta. Cuando digo importante, me refiero a que hay una fila en la cual aparece un vector que es linealmente independiente, porque en este caso no es el 0, 0, 0, ¿vale? Tengo tres incógnitas, que son la x, la y y la z, ¿vale? Y me hace falta dos parámetros. ¿Por qué? ¿Dónde sale? Para resolverla me refiero. ¿Dónde sale lo de los dos parámetros? Pues la cuenta es fácil. 3 menos 1 igual a 2, ¿vale? Dos parámetros. Entonces eso es lo que hago. Fijaros, para eso asigno x igual a un parámetro. Los parámetros, acordaros que se utilizan letras griegas. Yo voy a asignar la letra griega lambda, ¿vale? Perteneciente a R. Y la i, ¿vale? Mu, que es otra letra griega. Para los planos se suelen utilizar mucho estas letras. También se puede poner S o T si quiero, ¿vale? Si me agobio con la letra griega, pues le doy S y T. Entonces, fijaros, sustituyendo estos dos parámetros en esta ecuación para resolverlo, pues se me queda lambda más mu más 2z más 1 igual a 0. Entonces despejo z y se me queda menos 1 menos lambda menos mu y todo dividido entre 2. Entonces, esto si lo pongo bien se me queda menos 1 medio menos lambda medios menos mu medios. Entonces, si esto lo miramos bien, realmente lo que tengo con estas dos y con esta tercera son las ecuaciones paramétricas del plano. Porque fijaros, si yo lo escribo bien, se me queda x igual a lambda, lo escribo todo junto, quiero decir, igual a la mu y z menos 1 medio menos lambda medios menos mu medios. Entonces, de aquí saco un punto por el que pasa el plano, punto del plano. Acordaros que un plano viene definido por un punto y dos vectores. Un punto del plano y dos vectores. El punto sería el 0, 0 menos 1 medio. ¿Vale? Y los vectores directores, primer vector director, que es lo que nos estaban pidiendo, pues serían los coeficientes de lambda. Sería 1, aquí no hay lambda, luego vale 0, y menos 1 medio. Sería 1, 0, menos 1 medio. Y el otro vector director, pues sería aquí no hay mu, 0, 1, menos 1 medio. ¿Vale? Ese sería el segundo vector. Fijaros, estos dos vectores, como aparecen aquí, como aparecen fracciones, pues yo realmente, el primer vector, el u y el v, el u realmente puede ser el 2, 0, menos 1, y el v, el 0, 2, menos 1. Esos dos vectores serían los dos vectores directores del plano. ¿Por qué puedo coger esto y no esto? Porque como estos dos vectores, este y este, son proporcionales, llevan la misma dirección, ¿vale? Pues puedo coger uno u otro para en este caso dar la ecuación del plano, ¿vale? Y aquí igual. Esos dos vectores son proporcionales, llevan la misma dirección, son paralelos, ¿vale? Pues puedo coger uno u otro para dar la dirección del plano. Entonces, esa sería la primera forma de hacerlo. Muy bien. Fijaros, otra forma de hacer esto es, si nos piden un vector director, o en este caso dos vectores directores del plano, o sea, dos vectores que marquen la dirección del plano, pues cogerme
3 puntos. Y ahora me tomo un punto que cumpla, que esté en el plano. Pues si le doy aquí, por ejemplo, el 0 menos 1, 0, ese cumple la ecuación. Otro punto, pues le doy el 1, 0, 0. También lo cumple, fijaros. 1, no, menos 1, aquí. Menos 1, vale, perfecto. Y un tercer punto puede ser el 1, 1, 0 y menos 1. Ese también lo cumple. Fijaros, porque son 1 más 0 menos 2 más 1 también lo cumple. Entonces, tengo 3 puntos, pues así puedo determinar dos vectores del plano. Fijaros que serían menos 1 menos 0, 0 menos menos 1 y 0. Y el AC, también un punto, así puedo coger un punto del plano. El AC sería 1 menos 0, 0 más 1, menos 1 menos 0. Entonces se me queda menos 1, 1, 0, y aquí se me queda 1, 1, menos 1. Entonces, esos dos vectores son dos vectores del plano, que marcan la dirección del plano. Fijaros que tanto una forma como otra son posibles. Hola, fijaros que tanto en la opción 1 como en la opción 2 nos han dado dos vectores que supuestamente están contenidos en el plano. En la opción 1 nos dio el vector 0, 2, menos 1 y 2, 0, menos 1. ¿Vale? Entonces, esos dos vectores son estos dos vectores. Que fijaros cómo están contenidos en el plano. ¿Vale? En la opción 2, sin embargo, nos dio estos. El menos 1, 1, 0 y el 1, 1, menos 1. ¿Vale? ¿Quiénes son esos dos vectores? Pues fijaros que son estos dos de aquí. Este y este. ¿Qué le pasa? Que también están contenidos en el plano. Fijaros, son dos vectores que también están contenidos en el plano. Para que estén contenidos quiere decir que no se salgan del plano. Fijaros, si lo pongo así, se quedan justo dentro en el plano. Es como si pone un boli encima de un folio. El boli se queda en el folio, ¿vale? O sobre el folio. Entonces, ¿qué pasa? Que la solución no va a ser única. ¿Por qué? Porque ¿cuántos vectores puedo coger aquí? Pues infinitos vectores. Aquí la solución nunca va a ser única. ¿Por qué? Porque el sistema ese que tenemos que resolver, formado por una sola ecuación, tiene infinitas soluciones. Entonces hay infinitos vectores que cumplen eso. ¿Vale? Pues ya está. Eso es. Hola. La segunda actividad que me gustaría comentar con vosotros es esta. Me dice que calcule la ecuación del plano que corta a 3 puntos. Esos 3 puntos están cada uno sobre uno de los ejes de coordenadas, sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Hiciste ya un ejercicio parecido en el cual pues te daban la ecuación del plano y te pedían los puntos de corte de ese plano con los ejes de coordenadas, ¿vale? Aquí es justo al revés. Entonces, esta ecuación, este ejercicio no es difícil y la ecuación se puede determinar siguiendo la serie de pasos que vamos a seguir, pero también si te acuerdas, pues te puedes ahorrar esa serie de pasos y ponerla directamente. Esa ecuación a la que me estoy refiriendo, que es un caso particular de las ecuaciones de plano, ¿vale? En particular la ecuación del plano que corta a su vez a los tres ejes de coordenadas, ¿vale? Pues se llama ecuación segmentaria del plano. Si tengo un plano que corta a los tres ejes de coordenadas, yo puedo calcular su ecuación segmentaria. Entonces, ¿cómo se calcula esa ecuación de forma general, siguiendo los pasos? Pues fijaros, me pongo mi ecuación del plano, mi ecuación general del plano. Yo al plano que voy a calcular lo llamo pi y fijaros, sustituyo los tres puntitos, el A, B y C, lo sustituyo aquí en la ecuación del plano. Entonces, cambiando la X por 3, la Y por 0 y la Z por 0, pues se me queda que la primera ecuación del plano son 3A más D igual a 0, de donde la A vale menos D entre 3, ¿vale? Hago lo mismo con los otros dos puntos, que son el 0, 1, 0 y el 0, 0, 2, sustituyo y se me queda que B vale menos D y que C vale menos D medios, ¿vale? Aquí lo tengo, C vale menos D medios. Entonces, llegamos a esta ecuación, ¿vale? Fijaros que la D tiene que ser distinta de 0, porque si es 0,
realmente aquí lo que tengo es una igualdad que no me conduce a nada, 0 igual a 0. Si la d vale 0, todo se me queda igual a 0 y entonces no tendría sentido. La d siempre tiene que ser, para que yo pueda calcular la ecuación segmentaria, distinta de 0, ¿vale? Entonces, si es distinta de 0, yo puedo sacar el factor común y tengo esto, tengo esta igualdad. Como es distinta de 0, yo puedo dividir entre esta d que está aquí multiplicando, la puedo pasar dividiendo. Como es distinta de 0, entonces se me queda 0 entre d, vale 0, luego mi ecuación se me queda así. Menos x entre 3 menos z medios más 1 igual a 0. ¿Vale? Esa sería la ecuación del plano que voy buscando. Fijaros, es lo que decía antes. Esta ecuación la puedo calcular directamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si me paso estas tres cosas que se están restando al otro lado sumando, pues se me queda. Esta se llama la ecuación segmentaria del plano. Segmentaria, no sé escribir, del plano. Entonces, fijaros cómo se calcula. Pongo x y z y debajo como denominadores pongo cada una de las coordenadas que son distintas de 0 de los 3 puntos. El 3, el 1 y el 2. ¿Dónde pongo el 3? Pues como es, se refiere a la x, pues debajo de la x. ¿Dónde pongo el 1? Pues debajo de la y, porque el 1 se refiere a la y. ¿Dónde pongo el 2? Pues debajo de la z. ¿Vale? Entonces, esta sería la ecuación segmentaria del plano. Podemos pasar directamente de aquí a aquí sin tener que hacer todo esto. ¿Que lo queremos hacer? Pues no pasa nada, está estupendo, ¿vale? Hola, aquí tenemos la situación que hemos estado viendo antes en el ejercicio, ¿vale? Tengo los tres puntitos, el A, B, C, y quiero calcular la ecuación del plano que corta o que pasa por esos tres puntos. Acordaros que un plano viene determinado por un punto y dos vectores, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Que si tengo tres puntos, yo puedo utilizar uno de esos tres puntos como punto de referencia y puedo calcular dos vectores. Entonces, un plano queda definido por tres puntos también, ¿vale? Entonces existe solamente un único plano que pasa por esos tres puntos. Vamos a calcularlo. Fijaros, este plano es un plano especial porque es un plano que corta a los tres ejes de coordenadas. Entonces aquí en GeoGebra está la opción esta, plano que pasa por tres puntos. Fijaros, lo vuelvo a repetir. Hemos visto en la teoría que un plano viene determinado por un punto y dos vectores. Era una opción. También viene determinado por un punto y por el vector perpendicular al plano, que se llama vector normal. Pero también fijaros que un plano viene definido por tres puntos. ¿Por qué? Porque me tomo un punto como referencia y calculo, utilizando ese punto de referencia, dos vectores que tengan como origen a ese punto y como extremo de cada uno de esos vectores a los otros dos puntos. Entonces, GeoGebra, que eso lo sabe, que es muy listo, pues fijaros, pum, y calculo el plano. Fijaros que este es el plano, ¿vale? La ecuación del plano es esta, menos 2x menos 6y menos 3 igual a menos 6. Si dividimos aquí entre, fijaros que ese plano, si dividimos no, si calculamos el mínimo como múltiplo de lo que nos dio, ¿vale? Nos da eso. Aquí se puede multiplicar por menos 1 y al final te da lo mismo. Si calculáis el mínimo como múltiplo de la ecuación segmentaria, te da justo esto, ¿vale? Comprobarlo. Fijaros, bueno, el apartado B del ejercicio es el siguiente. Ahí no lo había puesto, pero el apartado B es el siguiente. Una cosa que nos van a pedir es que calculemos luego este volumen, el volumen de la figurita que se forma aquí, que fijaros que es un tetraedro. Entonces, para hacer eso, me pongo el origen de coordenadas y tengo ya 4 puntitos. Y fijaros que esos 4 puntitos, con esos 4 puntitos yo puedo primero calcular aquí la base, que es un triángulo, y luego decirle que me haga la pirámide. Que tenga... Ahí no me ha salido. No me ha salido porque no me lo ha detectado. Espera, le tire para atrás. A ver si quiere. Me lo pongo bien para que lo coja. Ya los tengo hechos. Y ahora voy a calcular aquí el volumen del tetraedro que se forma. Entonces, para eso, pincho aquí. Ahora sí. Y ahora está aquí. Fijaros. Me dice que el volumen de esa pirámide es 1. ¿Cómo se puede calcular eso?
Pues os lo dejo como ejercicio. Calculad el volumen del tetraedro que tiene o que se forma a partir de que este plano corte a los ejes de coordenadas. ¿Vale? Os tiene que dar 1.